Supongamos un ejemplo hipotético. Cuando nosotros nos encontrábamos en la etapa de nuestra adolescencia, uno más que otro podemos estar seguros que nos hicimos alguna vez esta pregunta: ¿quién es Dios? Y me parece, desde la prudencia y la buena reflexión, que esta es una de las preguntas más importantes que cualquiera persona en cualquier etapa se puede hacer. Porque no solamente esta pregunta la hacen los niños, los teenagers, también esta pregunta la pueden llegar a hacer los adultos y aún más hasta los ancianos. Porque si nadie nos ha explicado quién es Dios o nadie nos ha dado formación en este orden temático, nosotros podemos vivir con esa pregunta interna en nuestros corazones. Y en este tema nosotros le vamos a dar respuesta a esta pregunta, que es simple, no es compleja, no es complicada. ¿Quién es Dios? Cuando nosotros miramos en el contexto de la Santa Biblia, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ninguna parte la Biblia como palabra de Dios intenta convencer a nadie sobre la existencia de Dios. La Biblia más bien nos habla en sus narraciones con ejemplos donde nosotros podemos al mismo tiempo identificarnos con la realidad de lo que es la divinidad absoluta de Dios. Asimismo, no es de otra manera, es simple, mis hermanos. Una de las cosas que necesitamos para comprender esto es, aunque sea un poquito de fe, así como un granito de mostaza, como lo expone la misma palabra de Dios. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, y va diciendo algo más, pero este no es el tema, simplemente es un ejemplo. Y vamos a entrar en materia de lo que es esta pregunta: ¿quién es Dios? En primer lugar, Dios es una divinidad única y trinitaria. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros abrimos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, ahí nosotros podemos escuchar de una forma clara, con mucha objetividad, ya la Santísima Trinidad prefigurada en esta cita bíblica. Escuchemos la palabra de Dios, que la vamos a proclamar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Palabra de Dios. Hagamos. No es una sola persona aquí. Hagamos. Aquí podemos identificar más bien que hay una compañía, y esa compañía es la Santísima Trinidad, que es una comunidad de amor y de fe. Y aunque no apunte explícitamente a tres personas, el Génesis nos habla de una pluralidad en Dios con mucha claridad en esta primera cita. Después nosotros podemos leer sobre el bautismo de Jesús, que lo podemos leer en Marcos capítulo 9, versículo 11, y también la transfiguración, que lo hemos escuchado muchísimas veces, que lo podemos leer en Mateo 17, 1 al 8. También la ascensión en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ahí nos dice el Señor: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aquí está, de una forma explícita, con transparencia.
lo que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por último, nosotros podemos ver en la segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13, donde el Señor nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Palabra de Dios. Estas son las palabras que el apóstol San Pablo utiliza para despedirse en la segunda carta a los Corintios. Y estas palabras las hemos escuchado cantidades de veces, yo creo que hasta miles de veces, en la santa celebración de la liturgia. Especialmente cuando vamos como comunidad de fe para asistir en la Santa Misa, estas palabras son repetitivas en cada celebración. Mis hermanos y hermanas, le damos conclusión a este tema con estas palabras simples. Una de las cosas más importantes que nos aconseja el apóstol San Pablo es investigarlo todo. No es solo abstenernos de lo malo, o más bien abstenernos de todo género de mal, sino más bien educarnos y formarnos. Porque en nuestra vida hay muchos obstáculos que nos impiden, barreras enormes, que tienen que ser superadas de nuestra parte para nosotros encontrarnos con las alegrías del Señor, con esa divinidad que es trina, que es poderosa, donde nosotros podemos destacar de conclusión que Abraham, nuestro padre en la fe, practicaba lo que era el sincretismo, que otro tema, o más bien hace referencia a creer en distintas divinidades. Este es un tema muy importante que cuando uno también lo habla y lo explica, uno va a entender muchas cosas sobre la cultura, cómo se ha manejado a través del sincretismo y cómo esto realmente habla de una forma muy clara de creer en distintas divinidades. Mis hermanos y hermanas, Abraham, cuando fue llamado, rompió con todo vínculo terreno. También Abraham se identificó con la voz de Dios y reconoció a la única divinidad trina poderosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la cual todos estamos llamados a redescubrir, a conocer. Ánimo y muchas bendiciones en Cristo Jesús.